Bien, damos por comienzo entonces con la primera clase de física y vamos a hablar de los modelos atómicos. Les voy diciendo, escribo sin acentos porque tardo un montón, sino, así que perdón la falta de acentos. No estoy acostumbrado a tocar el botoncito para poner el acento. Bien, nos metemos entonces en modelos atómicos. Vamos a comenzar por la primera persona que planteó que la materia estaba conformada por algo más pequeño, y eso pequeño, que no podía ser visto por el ojo humano, decía este filósofo, y que era indivisible. Todas estas características las planteó un filósofo que fue Demócrito, allá por el 400 antes de Cristo, o sea, es un montón de tiempo. No se sabe a ciencia cierta cuándo es que nació ni cuándo es que murió. Hay un rango, generalmente ese rango va de entre los 350 y los 450 antes de Cristo, ¿sí? En esos años. Pero Demócrito era un filósofo griego. Claramente con las herramientas tecnológicas por esos años, donde no existía nada, lo que planteó Demócrito no fue un modelo atómico, sino una teoría atómica. ¿A qué me refiero con que planteó una teoría atómica? Cuando nosotros hablamos de modelo atómico, hablamos de una estructura, ¿sí? Y de cómo está estructuralmente conformado un átomo, cómo lo podemos esquematizar, cómo creemos que es visible a un microscopio atómico, que es el microscopio con mayor resolución que podemos, con el cual nos podemos encontrar hoy, pero aún así, con esa resolución, todavía no alcanza para saber estructuralmente cómo está conformado un átomo. Él planteó una teoría. ¿Cómo se impartían los conocimientos en la griega antigua? Fíjense que fue antes de Cristo. Los sabios, ¿cómo impartían el conocimiento? Iban a plazas, se hacían círculos, ¿sí? Y ese sabio hablaba y el resto escuchaba. De esa manera se impartía el conocimiento. Después, lo que tenían quizás más dinero, podían ya ir a escuelas, ¿sí? O en algunas iglesias también se estudiaba, pero el común denominador y la gente pobre adquiría conocimientos a partir de charlas generadas por filósofos y gente muy pensante, como en este caso era Demócrito. Demócrito planteó una primer teoría, fíjense que no estamos hablando de un modelo, sino de una teoría atómica, que se llamaba atomismo. Así que vamos a poner que fue el fundador del atomismo. ¿Qué significaba esta teoría atómica? ¿Sí? Del atomismo. Lo que decía Demócrito básicamente es que el mundo y por consiguiente la materia que lo integra existe a partir de algo muy pequeño que él lo denominó átomo. Entonces, ¿qué planteaba? El atomismo plantea que la materia está integrada por algo más pequeño, con ciertas características, como por ejemplo, y yo les dije que era indivisible. ¿Qué significa que algo es indivisible? Que no se puede dividir. Bien, que no se puede dividir. Ojo, no confundir con invisible, ¿eh? Entonces, fue fundador del atomismo, plantea que la materia está integrada por algo más pequeño, con ciertas características.
Bien, entonces, ¿qué es lo que plantea Demócrito? Plantea que la materia está formada por algo más pequeño y a eso más pequeño él lo llamó átomo. ¿Sí? Por supuesto, no estaban las herramientas para poder refutar ni corroborar la teoría de Demócrito, pero para el 400 a.C. esto es, ¿sí? Una teoría, donde lo marco acá, una teoría sumamente revolucionaria para la época. Él básicamente lo que transmitía es que, por ejemplo, una persona, si yo la empiezo a desmenuzar, si yo la empiezo a desintegrar de a poquito, a lo más pequeño que yo voy a obtener de esa persona, a eso tan chiquitito, yo lo voy a llamar átomo. Eso es lo que planteó Demócrito en el 400 antes de Cristo. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Sí, sí, Vuelvo a repetirles, fíjense que más de 2000 años más tarde, seguimos sin saber fehacientemente cómo es estructuralmente un átomo. ¿Sí? Hay, están los físicos teóricos que plantean diferentes alternativas basadas, por supuesto, en experimentación, pero no hay ningún microscopio con la resolución para poder visualizar cómo está integrado un átomo. ¿Vieron que está el microscopio para ver células? Bueno, la célula es grande, se puede ver el microscopio, bueno, el átomo no. Nosotros vamos a estudiar la física con el modelo atómico de Bohr, que es el modelo atómico que todavía se utiliza para explicar la física, si bien hace agua en un montón de cosas, es el que se esquematiza más sencillamente, es el que seguramente han estudiado en el secundario. ¿Alguien no ha tenido física o química en el secundario? yo no tuve nunca. Bien, Tuve, ok, bien, les va a costar un poquito más, ¿sí? Sí, Bien, esta fue entonces la primera aparición del átomo, en el 400 antes de Cristo. Pasó un montón de tiempo hasta que se retoma, ¿sí? El hablar sobre la materia y algo más constitutivo, más pequeño constitutivo de ella. Y el próximo va a ser Dalton, John Dalton. Dalton fue en el 1800 después de Cristo, o sea que pasó un montón de tiempo, es más contemporáneo. Malena, decime. Pueden abrir el micrófono si quieren, para preguntar, no pasa nada. Yo, por el murmullo de fondo nada más. Después, si quieren abrir el micrófono y preguntar, son libres de hacerlo, no hay problema. No, no se puede ver. No hay ningún microscopio que pueda ver un átomo. De hecho, el microscopio atómico o eléctrico, que es el microscopio con resolución, con la mayor resolución posible, este, no me deja ver el átomo, como está estructuralmente conformado. Por eso este, todavía es una teoría. Su forma, ¿no? Bien. 1800 después de Cristo aparece Dalton. Dalton plantea un modelo atómico, de hecho, algunos físicos no toman a Dalton como que haya planteado el primer modelo atómico, porque su modelo atómico básicamente decía que un átomo era un círculo. Este era el modelo atómico de Dalton, ¿sí? Básicamente una esfera. Pero sí planteó algunas cosas interesantes basándose en lo que decía Demócrito. ¿Qué es lo que plantea Dalton? Dalton plantea algunas cositas importantes. Primero y principal dice que todos los elementos están formados por átomos y que son partículas pequeñas, indivisibles. Esto quiere decir entonces que tomo lo de Demócrito, pero le agregó una palabra clave que es partícula. ¿Sí? Así que lo vamos a escribir.
Profe, eso es junto con la teoría de que es un círculo. Claro, a ver, esto ya es un modelo atómico. O sea, cuando nosotros hablamos de modelo atómico es que alguien diagramó una estructura de cómo está conformado un átomo. Fíjate O que sea, modelo Demócrito, atómico es cómo se vería y la teoría es lo que él plantea, digamos. claro, en realidad, cuando vos hablas de modelo atómico es cómo es la estructura del átomo, cómo crees que es la estructura del átomo, basándote, por supuesto, en leyes físicas. Y teoría, claramente no tiene ningún sustento físico. Tangible. Sí, físico más que nada, o sea, no tiene un sustento científico. Ok, o sea, el modelo atómico de Dalton es que dice que es un círculo y tiene una teoría atómica donde dice que los elementos están formados por átomos y son partículas invisibles. Claro, en realidad, cuando vos hablas de teoría atómica, es cómo vos considerás que es, basándote en tu propio criterio, no en leyes físicas ni científicas. Cuando vos hablas de modelos atómicos es porque te sustentás en leyes. Ok. Y de esa manera llegás a un modelo estructural del átomo. El único que planteó una teoría fue Demócrito, porque en ese entonces no había ciencia. ¿Se entiende a lo que voy? Ah, entonces lo que dice Dalton de que son partículas es como que, bueno, para mí es esto. Eh, en realidad ya, digamos, ya la ciencia había avanzado, entonces lo que él plantea es en función a la ciencia, a las leyes físicas de, en su momento, 1800 después de Cristo. Tiene sustento, Ok, tiene ok, sustento listo. científico lo que él plantea. Bueno, gracias. Bien, entonces él decía que todos los elementos están formados por algo más pequeño, el él a esto más pequeño, ¿sí? Lo llamó átomo y dijo que el átomo es una partícula. Pensé que mantuvo el nombre que le puso Demócrito. Estos elementos están formados por algo más pequeño, ¿sí? Llamado átomo. Esto es un primer planteamiento que hizo Demócrito. Y también lo que agregó, estando de acuerdo con Demócrito, es que estos átomos son indivisibles. Bien, y de acá nos interesa esta palabrita que es partícula. ¿Alguien me podría decir cuál es el concepto de partícula? No vale googlear. No sé, algo de materia, digamos, como la porción más pequeña de la materia. No, ese sería el átomo, a Mm, grandes rasgos. no sé. Lo que compone un átomo, conjunto de partículas. No está mal, pero no me lo estás. O sea, sí el átomo está formado por algo más chiquito, son partículas, pero no me está diciendo que es una partícula. Sería lo siguiente después del átomo. No. Los elementos dentro del átomo. ¿Es una propiedad física o no? Bien, ¿La partícula no es algo pequeño? bien. Es algo muy pequeño. Le vamos a poner, como bien lo llaman los físicos, objeto pequeño. Siempre una partícula es algo muy chiquitito. ¿Sí? Es un objeto pequeño. Así lo detallan los físicos. ¿Y qué más debe presentar una partícula? Porque nosotros tenemos, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos integran partículas? Estas partículas, ¿qué van a manifestar? Van a manifestar, Las propiedades químicas, profe. bien, propiedades físico-químicas, exactamente. Eh, objetos pequeños que presentan características físico-químicas, como puede ser peso,
volumen, densidad, masa, etcétera. Eso es una partícula. ¿Queda claro? ¿Queda claro, Sí. chicos? Esto es Sí, sí. importante, ¿sí? Sí, Sí, No hace falta que todas puedan ser detectables en esa partícula, ¿sí? Con que aparezca alguna, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, una velocidad, puede tener, por ejemplo, una carga eléctrica y puede no tener, por ejemplo, peso. Después lo vamos a ir esto desmenuzando un poquitito. Pero bueno, esto es, ¿sí? Lo primero que dijo Dalton. Bien, lo segundo que manifestó Dalton fue lo siguiente. Y a ver quién me puede decir a qué apelo con esto. Dalton decía que todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Y le agregó que los átomos de diferentes elementos son distintos en masa y en propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Cuando hablamos de propiedades, hablamos de las propiedades que pusimos recién, las propiedades de la partícula. Y después dice que los átomos diferentes, ¿sí? Son distintos en masa y en propiedades. ¿Qué quiere decir esto? que todos están formados por átomos. Bien, ¿y qué más? ¿Por qué hace una diferencia entre átomos iguales y diferentes? Que los átomos semejantes tienden a estar más unidos. No, Hay que intentar. no, si bien es una realidad, no, no llegaba tanto Dalton para ese entonces. ¿Es por la carga eléctrica? No, 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 más sencillo. Por su densidad, Mm, ¿Por el espacio que ocupan? No, ahí les cuento el diablo. a qué apela Dalton con esto. Esperen que me pierdo cuando escribo. Los átomos mismos elementos son iguales, tanto en masa como en propiedades. Tanto en masa como en propiedades. Los átomos de distintos elementos son diferentes en masa y propiedades. Esto que planteó Dalton también es sumamente importante porque básicamente, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos elementos hay en la actualidad? ¿Y dónde se ubican dichos elementos? En la tabla periódica, Bien. ¿Y cuántos tenemos en total? ¿92 es? No, 92 son, digamos, los naturales. Ah, Después no hay tenés, como claro. 200 y pico. ¿cuánto? Pues, 200 y algo, ¿no era? No, No, no. tanto no. Son Ah, 118 y se está por descubrir el 119. ¿Sí? A ver si me la pega. Acá tenemos una tabla periódica. ¿Sí? No importa si no se ve, es simplemente para mostrarles lo siguiente. ¿Qué era lo que decía Dalton antes de que se haga todo esto de la tabla periódica? No existía tabla periódica. Él me dice que si yo agarro, por ejemplo, al litio, todos los átomos de litio son iguales. Y que sus propiedades físico-químicas, al ser átomos iguales, se mantienen. Y que si yo agarro, por ejemplo, el aluminio va a tener, como tiene características de partícula diferente, va a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, vamos a ir con dos metales, hierro y aluminio. Yo quiero derretir hierro, quiero derretir una barra de hierro.
¿A cuánto la tengo que calentar? Aproximadamente. Sí, pero 180. una temperatura más alta que el aluminio, mucho más alta, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, yo no puedo fundir hierro a menos de 1000 grados centígrados. De hecho, el hierro se funde a 1600 grados centígrados. Ahora, yo quiero fundir el aluminio. Con 700 grados centígrados ya lo fundí. Entonces, ¿es lo mismo? No. Las características, por ejemplo, de punto de fusión van a ser diferentes en función de cómo estén estructuralmente formados esos átomos. Pero él decía que si yo agarro un átomo de hierro y lo fundo a 1600 grados centígrados. Y si agarro otro átomo de hierro, no se va a fundir a menos, se va a fundir a 1600 grados centígrados. ¿Por qué? Porque todos los átomos de hierro son estructuralmente iguales. Y si agarro el aluminio se va a fundir a 700 grados centígrados. No va a haber un átomo de aluminio que se funda a 700, otro a 1000 y otro a 1200, sino que todos tienen el mismo punto de fusión. ¿Se entiende hasta acá a qué apuntaba Dalton? Hablaba de que estos átomos, seleccione el que seleccione, está estructuralmente formado igual. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si alguien no entiende, Sí, o sea, perdón, sería que todos los átomos de un mismo elemento tienen las mismas características. Exacto, características Ok, físico-químicas, exactamente. sí, ¿Qué es sí. lo que pusimos acá? Los átomos de un mismo elemento son iguales, tanto en masa como en propiedades. Por ejemplo, el punto de fusión es una propiedad. Bien. Y esto igualmente lo vamos a tomar con pinzas. Por lo siguiente. No me voy a adentrar tanto en tema por ahora, pero contemplen lo siguiente. Yo recién les copié la tabla periódica. La tabla periódica tiene elementos naturales y elementos artificiales en su configuración más estable. En su configuración más estable. Esto quiere decir que todos los elementos de la familia de esos átomos que estén inestables no figuran en la tabla periódica. Cuando hablo de elementos inestables o que no tienen configuración estable de la tabla periódica, estoy hablando, por ejemplo, de ciertos radioisótopos o ciertos isótopos de esos elementos. Eso quiere decir que en la tabla periódica no existen, no están todos. ¿Sí? Están los más estables. Después, a medida que nos adentremos en la materia, lo vamos a ir viendo. Por ahora, primera clase, vamos light. ¿Sí? Pero esto quédenselo así como entre comillas. ¿Sí? Porque después cada elemento tiene una familia. ¿Sí? Tiene una familia. A ver, esperen que... esperen que se los muestro con una planillita. Yo puse hierro, ya que estuvimos laburando con el hierro, puse hierro en Wikipedia y me abrió todo esto. ¿Se acuerdan que recién les marqué el hierro en la tabla periódica? Se lo abreviaba con el símbolo Fe. ¿Ustedes acá ven un solo hierro o hay varios? Hay varios. Hay un montón, ¿o no? Bien, en la tabla periódica figura este. ¿Por qué? Porque es estable. Y dentro de su configuración es el más estable. El resto de la familia no lo es. Esto no lo contemplaba Dalton, por supuesto, no existía para su época. ¿Sí? No existía, sí, fíjense que el modelo es sumamente básico. Lo que había avanzado la tecnología es muy, muy poquito. Entonces, por eso les digo, tómenlo
con pinzas, figuran en la tabla periódica los átomos en su condición más estable. Después, todos estos que son isótopos o radioisótopos, en este caso de esta familia que es el hierro, no van a figurar en la tabla periódica. Bien, igualmente no vamos a hacer más lío con eso, simplemente para que lo vean. ¿Hasta acá alguna duda, lo que me quieran preguntar? No, no. Bien. Nos adentramos con el siguiente modelo atómico, ya más conocido, que es el de Thomson. ¿Alguien recuerda este modelo? No, profe. Thomson tuvo un primer descubrimiento que fue en 1897, casi 100 años después. Él descubre el electrón. El electrón es una partícula negativa. Después vamos a ver dónde se encuentra, ¿sí? Se encuentra, por supuesto, en el átomo. Esperen que tengo una pregunta. Sí, exactamente. Es el modelo de budín de pasas o pastel de frutas, como se dice en Estados Unidos, o magdalena, como le decimos acá. Exactamente. Bien. Perdón, una pregunta que no me Sí. quedó claro. Ya para el momento de Dalton, ¿ya se había creado la tabla de los elementos o todavía no? No, no, todavía no. Ok, gracias. No, de hecho se crea como 200 años más tarde. Eh, Se crea la tabla periódica. Porque no fue Mendeleev, ¿no? No, la tabla periódica se creó en 1850, 1860, por ahí. Ya, pará que ya te digo, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue antes de 1900, pero no mucho antes. Pará. Eh, yo me acuerdo que era por 1860 aproximadamente. Creación de la tabla periódica. La tabla periódica. Sí, 1869, sí, sí. No, no, todavía faltaba un montón para que se cree. Cuando hablamos Gracias. de alto, ¿no? Por supuesto. Bien, ¿qué descubre Thomson? Como dijeron ahí, algunas compañías estaba leyendo, eh, creó el modelo pastel de frutas o pastel de pasas. Ahora vamos a ver cómo era ese modelo. Ese modelo fue creado a partir de su descubrimiento, que fue el descubrimiento del electrón, que es una partícula que integra el átomo. Después vamos a ver dónde se encuentra. Pero bueno, si tuvieron, para los que estuvieron física o química ya saben a qué me estoy refiriendo. Después vamos a ver, eh, cuando hagamos el modelo del átomo, van a ver dónde se encuentra. Entonces, él descubre el electrón en 1897 y plantea un primer modelo, años más tarde, fue a principios del 1900, fue en 1904, él plantea este modelo, pastel de pasas, pastel de frutas, magdalena. Básicamente su modelo era una masa positiva con electrones adosados a esta masa. Y eran todas de características tanto la masa positiva como los electrones, todos con círculos, tenía todas características de ser círculos. Esto era positivo y se adosaban cargas negativas a esta masa positiva. ¿Esto qué quiere decir entonces? ¿Por qué modelo pastel de frutas? Hagan de cuenta que, bueno, pastel de pasa, pastel de fruta es lo que nosotros llamamos una magdalena acá. Sí, un muffin. El muffin es una masa con chips de chocolate. Bueno, el modelo de Thomson era eso, era una masa positiva y los chips de chocolate serían de alguna manera la carga negativa que está adosada a esta masa positiva. ¿Por qué se adosa de esta manera? A partir de una de las leyes de la electrostática, que son que las cargas diferentes
cuando hablamos de cargas diferentes, carga de signo positivo con carga de signo negativo, ¿qué van a tender a hacer? ¿A atraerse o a repelerse? ¿A acercarse o a Atraerse. alejarse? Atraerse. A atraerse, exactamente. No, eh, no, Elizabeth, siempre las Perdón, cargas profe, ¿puede volverlo a diferentes se atraen. explicar? ¿Cómo? ¿Puedo volverlo a explicar todo Sí, de nuevo? sí, sí, no hay Por problema. favor. Thomson plantea en 1904 este modelo, que es el modelo pastel de frutas o pastel de pasas, que es lo que acá nosotros llamamos una magdalena. ¿Sí? Básicamente es un modelo, para que copio uno de internet, modelo pastel de frutas átomo. Básicamente, bueno, es parecido al que hice yo, ¿no? Es este. Una masa positiva, que acá está en color naranja, y estas masitas más chiquititas, negativas, adosadas a esta masa positiva. Esto hace referencia a lo que nosotros llamamos como un muffin, vendría a ser la masa del muffin, la masa positiva, y los electrones vendrían a ser los chips de chocolate, ¿sí? De ese muffin. Por eso se lo llamó modelo pastel de pasas o pastel de frutas. Eh, bien, ¿por qué él acusa como primer modelo atómico, en realidad segundo, primero fue el de Dalton, por más que tenga algunos detractores? ¿Por qué él acusa un modelo atómico así? Basado en lo que es la ley de la electrostática. La ley de la electrostática después la vamos a tocar más en profundo, pero la ley de la electrostática lo que dice es que las cargas de diferente signo, por ejemplo acá positivo y negativo, van a tender a atraerse, por eso que acá están pegado el electrón a la masa positiva. Y las cargas de diferente signo se repelen. O sea, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, van a tender a acercarse, a atraerse entre ellas. Ahora, si yo tengo cargas de igual signo, que pueden ser dos cargas negativas o una carga positiva junto a otra positiva, van a tender a repelerse, a alejarse. Por eso hago las flechas hacia afuera. ¿Eso tiene que ver algo con cuando vos pones las pilas, que las pones No, al eso es con los revés? polos. No, eso es por los Ah, polos. Básicamente, la pila, ¿sí? Lo que te va a generar es una diferencia de potencial. Va a tener, o sea, viste que las pilas te dicen que pueden tener 2 volt, 3 volt, ya las baterías 8 volt. Básicamente, lo que es una pila es un objeto que almacena energía. Entonces, y tiene un polo positivo y un polo negativo. Cuando vos ponés las pilas, cerrás el circuito y la energía que tiene almacenada la pila se las envía a los electrones para que circulen y hagan funcionar, por ejemplo, un control remoto. Básicamente, la pila almacena energía. Viste que después se va descargando la pila, dura un determinado tiempo y después hay que tirarla. Bueno, eso es porque se agotó su energía. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió un poquitito más lo que le decía, compañera? Si no, pregúntame, Sí, ¿eh? profe. Si no, pregúntame lo que no se haya entendido. Bien, No, sí, sí, profe, lo entendí. excelente. Bueno, esperen que queda 2 minutos. Tengo 20.000 chats. Mánquenme un cachito. Sigo leyendo. ¿Alguien me quiere preguntar algo? yo lo que no Loco. entendí es por qué em, lo, positivo con positivo se repelen y o negativo con negativo se repelen y positivo con negativo se atraen. Eso es lo que no entiendo bien. Son las leyes de la electrostática. Dos cargas que tengan diferente signo siempre se van a atraer. Por ejemplo, un protón y un electrón que tienen diferentes signos se van a atraer. Y las cargas de igual signo, por ejemplo, dos electrones van a tender a repelerse. Ah, es así Si la vos, misma si vos ley. acercás dos cuerpos cargados que tengan cargas iguales, siempre van a tender a repelerse. De hecho, Ah,
Son como los imanes, ¿o no, profe? No, los imanes, perdón, también son bipolares, tienen un polo norte y un polo sur. No, no tiene que ver con los imanes, particularmente. Profe, Dalton plantea que la materia no se crea. No, eso lo plantea más adelante Einstein. Plantea que eh, la materia, no, la energía, creo que haces referencia, ¿no? La materia sí se puede destruir, se puede transformar. Cuando vos la destruís, la transformás. Lo que plantea Einstein es que la energía no se puede destruir, se puede transformar o almacenar. La materia vos sí la podés destruir y obtener energía a partir de su destrucción. Sí, Elisa.